Entonces quiero darle la más cordial de las bienvenidas a Parami y agradecerle que ha aceptado la invitación a conversar con nosotros hoy un rato. Y aunque creo que para todas las que estamos hoy presentes no necesita mucha presentación, pero para mí conoció Triratna en Glasgow, en el Centro Budista de Glasgow, cuando era muy joven. Y muy pronto se quedó. Se ordenó también a principios de los años 80 y ha estado muy de cerca desde ese momento con Bhante Sangharakshita y además de todo tuvo la gran oportunidad de iniciar el movimiento en Valencia con Paramachita. Ha venido a Venezuela, he tenido el placer de tenerla acá en Venezuela y para mí es una amiga con la que siempre puedes hablar como si ayer la hubieras visto recién. Tengo 2 años que no la veo en persona, pero es como si ayer hubiéramos hablado y ella permite sentir esa calidez y ese aprecio cada vez que te habla o te mira o simplemente te deja un gesto. Es un verdadero placer para mí que estés aquí hoy compartiendo tu experiencia con Bante. Y Dayavasini, bueno, Dayavasini también es una gran amiga, fundadora de Tierra Adentro. Gracias a Dayavasini podemos estar hoy aquí, a sus ideas. Y pues también ya tienes tu buen rato ordenada. ¿Y qué más les puedo decir? Que estas dos mujeres hoy conversen para nosotras es un privilegio y un honor tenerlas acá en Tierra Adentro. Y estoy muy agradecida por esta oportunidad. Y ya les doy la palabra. Yo ya me quedo callada y vamos a escucharlas y a disfrutarlas. Gracias. Muchas gracias, querida Varamaitri. Y muchas gracias, querida Parami, como siempre. Pues yo me siento contenta, agradecida y emocionada, porque estamos, interesante que esta entrevista, esta charla entre amigas se da, justo cuando también se está cumpliendo el aniversario luctuoso de Bante, hace apenas un par de días. Y ayer tuvimos una puya en tierra adentro en la noche para Bante y realmente fue muy bonita. Entonces siento que es una continuación de anoche. Y este año, como saben, estamos celebrando los 100 años del nacimiento de Bhante Sangharakshita. Entonces, esta charla de alguna manera está inspirada en ello, ¿no? Hablar, charlar acerca de la vida y obra de Bhante Sangharakshita. Y como sabemos que esta charla puede llegar a muchas personas que tal vez sea la primera vez que escuchan del movimiento de Triratna y de Bhante, pues vamos a tener una charla así, accesible, una charla que sea entre amigas, que aquí estamos todas, ¿no? Y contarnos un poco cómo ha sido escuchar de una amiga cercana de Bhante, que es para mí, cómo fue esa experiencia, ¿no? Como maestro y como amigo, ¿no? Entonces, adicionalmente, fíjense que no estoy haciendo comercial, pero la verdad es que sí, este es un muy buen libro también, ¿no? Que es un libro que ya está en español, ¿no? Es un libro que se llama El niño, el monje y el hombre, ¿no? Lo escribió Nagabodhi, otro discípulo y amigo de Sangharakshita. Entonces, pensando en eso, inspirada un poco en ello, pues yo quisiera pedirle a mi querida Parami, que además de amiga es mi preceptora, ella me dio el nombre que tengo y pues que tiene 49 años en la orden este año, ¿no 49? 45. 45. Mira, yo ya te quiero poner más años. 45, 49, bueno, 48 en el movimiento y exacto, 45 en la 45 ya orden. en la orden.
Pues aún así ya es un rato. Sí, Ya es un ¿verdad? rato. Son muchos años. Y amiga cercana de Bante. Yo de alguna manera conocí a Bante a través de los ojos de Para mí, ¿no? Mm, Ya luego tuve la posibilidad, como otras de mis hermanas, de conocerlo también, gracias a Para mí. Y desde ahí quisiera empezar esta charla, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Para mí, em, ¿cómo es que tú conociste a Bante? ¿Cómo es que entras en contacto con él la primera vez? Bueno, Bante fue mi preceptor porque él era el preceptor de todos que se ordenamos entre cuando fundió el movimiento en el 68, perdón, la orden en el 68, hasta creo que era como 87 o 88, por allí. Él fue preceptor de todos, entonces de una manera le conocía por este, pero yo tenía una relación un poco más personal. La primera noche que fui al centro budista en Glasgow, Damarati, que ahora es muy amigo mío, que era uno de los primeros miembros del orden que yo conocía, yo le dije, pues dame algo a leer. Y me dejó un libro que se llama Las Tres Joyas, que sí que está traducido. Entonces, creo que había dos libros de Bante. Había lo que ahora se llama la panorámica. Ujú. La Ajá, panorámica del budismo. ajá, The Survey, como era en inglés, y las tres joyas, y nada más realmente. Entonces me dio las tres joyas, yo me fui, le leí dentro de 2 o 3 días. Es bastante denso, pero a mí me encantó. Y tenía unas preguntas y yo escribí bueno, cuando volví la semana después al centro budista, dije a Damarati o uno de los chicos allí, ay, es que me encantó este libro, pero bla, bla, bla. Tenían algunas preguntas. Y Damarati me dijo, bueno, escribe a Bhante a ver lo que te dice. Y yo, "Bueno, ok". Y de una manera yo no sabía que era como el gran maestro, por decirlo de una manera. Entonces yo le escribí a decir, hola, yo me llamo tal y acabo de leer tu libro que me encantó, pero tenía algunas preguntas que ni se acuerdo, ahora ni se, no puedo recordar qué eran las preguntas. Y como, no sé, par de semanas después me contestó, hay que recordar que entonces no había email ni móviles. Era yo escribí una carta así, lo mandé y él me lo contestó como 2 semanas después y me contestó todas mis preguntas. Y me dijo al final de la carta, ¿y si alguna vez estás pasando por Norfolk? Pues ven a visitarme. Yo ni siquiera sabía dónde era Norfolk, porque yo soy escocesa, vivía en Escocia. Y Norfolk era como una parte de Inglaterra que yo ni siquiera, bueno, había escuchado porque soy alguien que lee bastante, entonces había leído algunos libros rodeados por allí, pero no sabía realmente dónde era. Y pensaba, ay, qué cosa tan rara decirme, ¿cómo que voy a pasar por Norfolk? Y este era como octubre, noviembre del 77. Y en febrero del 78 se murió mi madre y mi padre ya había muerto unos 2 años antes. Entonces yo había escrito creo que una vez más y le escribí otra vez y le dije, ay, es que acaba de morir mi madre, no sé qué, no sé cuántos. Y me dijo, pues ven a verme. Y yo pensaba, pues mira, creo que lo voy a hacer. Entonces fui primero a Londres, me quedé en la comunidad allí porque ya conocía algunas de las mitras allí. De allí fui a Norfolk. Este era como una gran aventura porque era ir en autobús, porque yo no, bueno, tenía algo de dinero, pero no, mucho, mucho no. Entonces yo fui en un autobús de Glasgow a Londres, que era como 8 o 9 horas en autobús.
Y pasé la noche allí en una de las comunidades y después fui a Norfolk, que era otra 2 horas y media en autobús. Alguien me vino a recoger y me quedé una noche en una comunidad allí de mujeres, un centro de retiros. Y de allí alguien me llevó a Berabanti en Pabmaluca, que era y es un centro de retiros de hombres, donde vivía entonces Bante. Y nada, fue muy interesado en mi vida, me preguntó muchas cosas sobre mi vida. Yo le comenté de todos los muertos que había pasado en mi vida, que eran bastante. eh, y de una manera, es que claro, cuando te pasa cosas en la niñez, te parece normal, ¿no? Y es una de estas cosas cuando lo comenté que sí, que se murió mi abuelo y mi abuela y mi tía y mi prima y mi padre y mi madre y tal. Y me dijo Banti, oh, muchas personas. Y de repente pensaba, ay, es cierto, son muchas personas. Entonces fui muy como empático conmigo que y hablamos, la verdad es que hablamos algo como 2 horas y media, 3 horas o algo. Y de repente me dijo, ah, mira la hora, que ya es la hora de la cena. Entonces yo cené con la comunidad de hombres con Bante. Fue un poco raro. Y claro, como no había móviles, las chicas del centro de retiros no sabían dónde estaba yo y estaban todas muy preocupadas. Y alguien me llevó allí y me dijeron, ay, ¿qué ha pasado? Y dije, pues nada, me invitaron a cenar. Y dije, uy, wow. Y entonces, de una manera, yo creo que para Bante, una de las cosas que para él, que él apreció de mí, era que por lo menos para empezar, yo estaba bastante natural con él, porque no tenía esta cosa en mi mente que era mi maestro. En principio, ¿no? Claro, bastante pronto me daba cuenta de este tipo de relación, pero en principio me parecía un hombre interesante, un poco como un tío mayor que, no sé, o un profesor de literatura o algo así, ¿no? De mis estudios. Y poco a poco me fui dándome cuenta que era algo bastante más, ¿no? Que era una persona que iba a ser muy importante en mi vida, tal vez una de las personas más importantes en toda mi vida. Pero esta era la historia de cómo lo conocí en principio. Y me dijo, pues escríbeme. Y yo pensaba, ok, entonces lo hice. Y pobre, a veces le escribí cartas muy largas, como todo lo que me estaba pasando en la mente. Y bueno, también a mi amiga Damadena, que algunos de ustedes ya han conocido, ¿no? Ella, que es mi Kalyana Mitra, que es como una amiga muy importante para mí en mi vida espiritual. Yo también la conocí en Navidad o por allí, el primer año de conocer el movimiento. Y la pobre, yo escribía cartas a ella con 12 páginas contando lo que yo de verdad pensaba que iba a ser iluminada dentro de, no sé, un par de años o algo, ¿no? No, no tenía mucha idea realmente de qué largo puede ser el proceso de despertar. Y le escribí a decir, ah, acaba de ir de retiro, no sé qué, no sé cuántas. Es que pobre. Bueno, este te contesta, es un poco larga mi contestación. Y bueno, pues gracias por compartir esto con nosotros. Para mí, yo no sabía todos esos detalles, así es que los agradezco mucho. Y cuando dices exactamente que es, bueno, nuestro maestro Bante, ¿no? Sangharakshita, y a la vez me preguntaba, ¿cómo podría describirse que el fundador de la orden budista Triratna, que es Bante, también fue el fundador e iniciador de una nueva voz en el budismo? ¿Por qué es una nueva voz en el budismo?
Bueno, creo que es más fácil leer sus propias biografías para saber eso. Hay un libro escrito por Subuti que se llama eso, ¿no? Una nueva Ajá. voz. Que sepa, está ya traducido, ¿no? Ujú. Está disponible en español. Y lo recomiendo si alguien realmente quiere saber más sobre Bante y sobre su decisión de formar el movimiento. Podría decir un poquito, pero de una manera es una historia larga, ¿no? Claro. Pero se fue a la India durante la Segunda Guerra Mundial, Ujú. cerca del final de la guerra. Es que él fue, no sé cómo se dice en castellano, pero era a signals operator, como telefonista o algo así. Sí. Igual que Madara sabe, porque ella sabe muchas cosas de traducción, ¿no? Bueno, es que él tenía este trabajo que sepa no estaba luchando en como la frente, pero tenía un trabajo allí y al final de la guerra, en vez de volver a Inglaterra, es donde él nació y creció, él se quedó porque había ya conocido algo del budismo y quería saber más de qué era el budismo. Entonces, bueno, es una historia bastante interesante de su manera de él y un amigo que fueron paseando, literalmente paseando de pie por toda la India y bueno, cosas como decidió que no quería tener una identidad nacionalista, entonces quemó su pasaporte y todos sus papeles y después quería ir a Sri Lanka Ujú. para conocer más el budismo allí. Claro que no podía entrar porque no tenía pasaporte ni papeles. Entonces tenía que volver a la India. Y él y su amigo fueron buscando la ordenación como monjes, como bhikkhus. Tomaron varias ordenaciones y al final sí que tomó una ordenación de bhikkhu. Y tenía varios maestros, tenía, bueno, 8 maestros principales, pero tenía otros también. Y cosa interesante es que sus maestros vino de todas las diferentes escuelas del budismo. Tenía maestros Theravadins, que quiere decir los que son que usan las escrituras más antiguas. Y muchas veces eran monjes, eran bhikkhus, pero también tenían maestros de la tradición tibetana. Quiere decir que hay tres, lo que se llama yanas, ajá, que son tres, por decirlo, olas del budismo a lo largo de la historia. Hay lo que se llama Theravada, a veces se llama Hinayana, pero este es es un poco peyorativo. Sí. Y después hay Mahayana, que quiere decir el vehículo más grande. Y Ujú. este son escuelas más tarde del budismo. Y después hay lo que se llama Vajrayana, que normalmente son de la India, pero más que nada del Tíbet. Y son más que vienen después. Y los maestros de Bhante vienen de las tres llanas, por decirlo. Y yo creo que cuando él decidió formar un movimiento, este era una Ujú. parte importante de cómo él quería montarlo, que quería, y no quería que fuéramos una escuela específicamente Theravada, Mahayana o tibetana, pero que quería que tomáramos inspiración, por decirlo, de todo lo que fue disponible, pero siempre volviendo a la raíz de qué dijo el budismo, cómo enseñó el budismo. Entonces, él pasó 20 y algo años en la India y en un momento tenía una invitación de un grupo en Inglaterra que se llamaba The eh,
Sangha Trust, algo así. Era un grupo más que nada Theravada, que tenían un vihara, como se llaman en Londres, y le invitaron a Bhante a venir a enseñar, porque él era el bhikkhu más señor, con más años de experiencia, inglés. Hay que recordar, era en los años 60, cuando todo el mundo, los Beatles, quien sea, estaban todos yendo a la India buscando, bueno, drogas, pero también buscando maneras de cambiar la mente, o sea, drogas, o sea, meditación, ¿no? Y entonces, Bhante ya como había ya pasado X años practicando como monje, como bhikkhu, le invitaron a él a venir a Londres. Pasó casi 2 años, si me acuerdo bien, en Inglaterra y en Escocia, y que fue visitando diferentes grupos budistas ya formados. Y estaba interesado, le pidieron en principio que volviera a vivir allí y formaron algo, pero trabajando dentro de lo que ya existía. Pero Banti tenía la impresión que los budistas entonces, eran como lo que él se llamaba Sunday School Buddhists, budistas de practicantes del domingo, por decirlo, ¿no? Casi como un hobby o como algo que lo haces un día a la semana, pero no era algo que cambió tu vida. Esta era una cosa, también tenía ¿cómo decirlo? Un desacuerdo con algunas de las personas en este vihara y le escribieron a él y dijeron que por favor que no vuelvan a Inglaterra, que fue gracias, pero no, pero no. Y le dijeron a Bante, si quieres escribir una carta y nosotros podemos mandarlo a todas las personas a decir que has cambiado tu idea y que vas a quedarte en la India. Y en su memoir, su autobiografía, o en algunas charlas, Bhante comento de eso, dice, y en este mismo momento yo sabía que necesitaba formar una nueva comunidad budista. Esta es un poco la historia. Entonces, en el 67 volvió a Londres y empezaron a dar clases y enseñar meditación. Y, y si hay algunas películas, no sé si alguien lo ha visto, hay algunas películas sobre los días tempranos del movimiento y se puede ver gente de retiro y son un grupo de hippies total. Hay uno que siempre me acuerdo que están bailando como todo muy como así. Y hay algunas personas como Subhuti, el mismo Nagabodhi que tú habías mencionado, Dayavasani, Dhammadinna, y son tan jóvenes, tendrán como 20 y pico años, y están todos allí de retiro. Y de una manera lo miras eso y piensas, qué increíble que hemos acabado con lo que tenemos, ¿no? Empezando un poco así. Pero bueno, así es, en el 68 hizo las primeras ordenaciones y ordenó a 12 personas, tanto hombres como mujeres. Y esta era una de las cosas que desde muy en principio Bhante quería que la ordenación sería igual para hombres y mujeres. Que también cuando yo conocí el movimiento, a mí me impresionó y pensaba, ajá, ese me gusta. Que no tenía que ponerme yo como así a los hombres, ¿no? Bueno, si algo surge naturalmente es una cosa, pero simplemente por el hecho de ser hombre no me parecía muy justo, ¿no? Entonces este era un poco como empezó el movimiento.
En 67 empezó a dar clases en Londres, en un sótano, en Covent Ujú, Garden, que es ujú, una zona de Londres, un barrio de Londres. Y en 68 hizo las primeras ordenaciones. Y hay varios como artículos escritos por Bhante que son traducidos todos, que sepa. Uno que se llama Mi relación con la orden y ujú, otro que se llama La historia de mi ida al refugio. ujú, Y en este él cuenta bastante toda esta historia. Y dice una cosa que a mí me conmovió mucho cuando lo leí la primera vez o le escuché la primera vez, porque yo estaba cuando dio la charla sobre mi historia de ir al refugio, que era un día de la orden, en los 80 creo. Y él dice que en aquel momento dejó de sentirse solo porque había 12 personas más que entendía lo que era ir al refugio de la misma manera como él lo entendió. Y ese a mí me conmueve bastante. Bueno, y sí, también es una contestación bastante larga a una pregunta pequeña, pero bueno. y creo que nos ayuda mucho, al menos a mí, a contextualizar, ¿no? Cómo fue surgiendo el movimiento. Y justamente uno de los aspectos que tú has comentado en otros momentos es el impacto del Dharma en la sociedad. Ahorita mencionabas que él hizo como esta observación de no ser solamente, bueno, esto es en mis palabras, ¿no? Algo de ir al domingo a practicar, no, es de todos los días, continuamente. Y un dharmachari o dharmacharini, es decir, un miembro ordenado, lleva el dharma a su vida cotidiana, no importa lo que te dediques, pero tu vida está centrada en tu ir a refugio y en el dharma. ¿Cómo es esto para mí? ¿A qué se refiere esto del impacto del dharma en la sociedad? ¿Cuál fue la propuesta? Bueno, si puedo volver un poco a esta expresión de ir al refugio, Ujú, porque es una expresión muy importante, pero supongo también puede sonar un poco como una frase un poco cliché, un poco ya hecha, ¿no? Y lo que quiere decir es, cuando uno va a refugio, quiere decir que tomas las tres joyas del budismo, Buda, Dhamma, Sangha, o el Buda como figura histórica, pero también como principio del despertar, el Dharma, que es la manera en que el Buda nos enseñó llegar a este punto de despertar, y la Sangha, o la comunidad de practicantes. Estas son las tres joyas, Buda, Dhamma, Sangha. Y cuando hablamos de ir al refugio, quiere decir tomando estas tres joyas como la cosa más central en tu vida. Y este no es algo que pasa de noche a mañana. Bueno, puede pasar un poco de noche a mañana, que era un poco mi propia experiencia. Nada más que escucharlo, yo pensaba, wow, ese sí, suena como la verdad, ¿no? Pero aún así hay que practicar, hay que conocer más el movimiento, conocer qué es el Dharma, no solo como algo intuitivo, sino también algo eh, conocido, ¿no? Y entonces, cuanto más podemos practicar y llevar el Buddha Dhamma Sangha como la cosa más central en nuestra vida, eso es lo que se llama ir al refugio a las tres joyas. Y para formar parte de la orden, nuestra orden como el corazón de la comunidad, hay que llegar a un punto en que estas tres joyas sean, bueno, por decirlo, tu estrella del norte, ¿no? ¿Se puede decir ese en castellano? Se usa sí, esta expresión, ¿no? Como lo que te da orientación en tu vida. Y es la cosa que más céntrico que todas las otras partes de tu vida se refiere a tu experiencia de ir al refugio a las tres joyas. Y voy a dejar esto aparcado un momentito y voy a volver a mi primera experiencia de conocer el movimiento.
que ya sé que algunos de ustedes ya han escuchado me hablar de eso. Pero yo antes de conocer el budismo a través de Triratna, lo conocí un poquito antes, pero como algo teórico y filosófico realmente. Pero yo estaba bastante metida en la política. Yo quería cambiar el mundo y a veces digo que en aquel entonces ni siquiera podía cambiar mis libros en la biblioteca, pero quería cambiar el mundo, ¿no? Y estaba metida en la política de la izquierda, que supongo no es ninguna sorpresa a quien me conocen. Empecé en un grupo que se llamaba Young Communist League, que eran los comunistas jóvenes, cuando tenía 13 años. Y después me fui un poco más a la izquierda, un poco más. Pero la verdad es que sentí muy decepcionada, porque aunque me parece la teoría súper bonita, como análisis de los problemas del mundo, de una manera tampoco las personas que conocí no eran exactamente buenas ejemplares, por decirlo. Había, por ejemplo, mucha misoginia, había mucha homofobia y la verdad es que no fue muy. A veces los grupos o las convocatorios fue bastante llena de rabia. Y como yo era una persona con suficiente rabia, no me hacía falta más, ¿no? Entonces yo estaba ya un poco decepcionada con el mundo político, pero no me atrajo mucho la idea de ser religiosa. Yo crecí como católica y había dejado y no me interesaba mucho, incluso la espiritualidad, pero la religión desde luego que no. Entonces, cuando fui a escuchar, la primera noche que fui al centro budista en Glasgow, fui porque, bueno, hay un poco de historia. Es que yo, por varias razones, estaba pensando, ay, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi vida. Y vi un póster que dijo, cambia tu vida. Y pensaba, ok, ese me parece está hablando conmigo, ¿no? Bueno, era un póster en la calle en Glasgow. Y estaba como un anuncio para una serie de conferencias que Banti había dado el año anterior. Y estaban escuchando las grabaciones. Y se llamaba El budismo para hoy y mañana. Pensaba, qué interesante, ¿no? Este me... Entonces lo llamé el número y me dijeron, ah, sí, sí, ven esta noche, lo que sea, y fui a escuchar la charla. Y era una serie, la primera charla era un método del desarrollo personal. Y yo no llegué para que siempre me parece graciosa porque de una manera no me interesaba mucho la idea de autodesarrollo, ¿no? Me parecía un poco como, poco hippie o un poco, no sé, aburrido. Pero la segunda charla que se llamaba La naturaleza de la existencia humana me parecía súper interesante. La tercera se llamaba El núcleo de una nueva sociedad Ujú. y la última se llamaba, bueno, Blueprint, no me acuerdo cómo lo han traducido porque estas charlas están traducidas vía el libro en Plano, México. ¿Cómo es? Es a blueprint para un Pues, una plano, nueva un un plano, plan. plano. plano para un nuevo mundo. Ujú. Entonces me parecía muy interesante que no era simplemente para meditar para uno mismo. Y en estas charlas Bante habla exactamente de eso. Dice algo como el punto de vista occidental es que hay que cambiar el sistema. Y el punto de vista oriental es hay que cambiar uno mismo. Y dice,
pero para nosotros en nuestro movimiento no descartamos ninguno de los dos. Sí que hay que empezar cambiando uno mismo, pero se hace para que puedas cambiar el mundo. Y pensaba, ay, mira, este me parece muy interesante. Y a lo largo de los años siguientes, Banti dio varias conferencias en que trata de este tema, de que se puede cambiar el mundo, pero hay que cambiar uno mismo, pero que las dos cosas van muy vinculadas. Y entonces ese a mí me interesaba bastante porque, bueno, Doctor Ambedkar, que era un maestro en bueno, era un político en la India, am, que se convirtió al budismo con muchos de sus seguidores. Él siempre dijo, para cambiar el mundo hay que cambiar los corazones y las mentes de las personas. Y de una manera este me parecía como una, bueno, como muy sabio, ¿no? Entonces, pero es que hay varias conferencias de Banting que habla de eso, pero siempre hay que empezar con cambiando uno mismo. Y hay uno que se llamaba, que yo estaba en una charla que él dio en el 84, creo, que se llamaba El budismo, la paz y la guerra nuclear. Mm. Y en esta charla él dice algo que a mí siempre me hacía mucha gracia, que por qué no intentamos enseñar a los políticos cómo hacer metabhavana. Y bueno, es que no creo que sea muy fácil y sí, ahora más difícil que nunca, creo. Pero de una manera me gustó mucho esta idea que, y hay personas como ahora mindfulness es mucho, aquí en el Reino Unido, tanto en el Parlamento en Londres como en el Parlamento aquí en Escocia, hacen mindfulness y bueno, es algo, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que les da más, ¿cómo decirlo? Más herramientas para ser horroroso, pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Bueno, no sé si este contesta tu pregunta, Dayavasa. Sí. Y acabas de tocar un tema que no puedo dejar de preguntarte, y es justamente su relación con Ambedkar, Mm, la relación de Bhante con Ambedkar en la India, ¿no? mm. ¿Qué te gustaría platicarnos de eso? Bueno, yo creo que eso es algo que ustedes, bueno, Dayavasana, ya has hablado bastante en tierra adentro, me parece, ¿no? Sí. Pero a mí me inspira mucho porque era una persona que empezó su vida en la casta Dalit o Ujú, intocable, ujú, que es como con mucha opresión y acabó siendo la primer ministro de la ley ujú, en la India independiente, que es increíble cuando lo piensas, ¿no? sí. Y él dijo en un momento que había nacido hindú, pero no quería morir hindú. Y entonces estaba mirando todas las religiones mundiales Ujú, y al final decidió que el budismo ofreció la mejor manera para salir de este tipo de opresión en que se encontró. Y conocí a Bhante y por lo visto preguntó a Bhante hacer la conversión, ujú, pero Bhante pensaba que sería mejor que fuera alguien de la misma India más que un inglés o una persona extranjera. Pero estaba allí y bueno, hay una historia de cómo el doctor Ambedkar se murió 6 semanas o algo después de la conversión. Y entonces Banti fue una de las personas que podía apoyar a la gente que, que estaba dejado sin su líder, ¿no? Que debería, pues para alguien que entiende inglés,
Nagapriya y yo hicimos un retiro hace poco en línea, Home Ujú, Retreat, que está todavía allí. Se llama en inglés, claro, Crossing the Stream, The ujú. Life and Legacy of Sangharakshita. Y hay un día entero que dedicamos a su impacto en la India. Y para alguien que entiende inglés, fue muy bonita aquel día. Y para mucha gente era el día más conmovedor, ¿no? Y empezamos mostrando un pequeño video de una dama charini en la India que se llama Jnana Shuri, que estaba presente en la conversión como niña. Y ella habla de su experiencia, habla en hindi o marathi con subtítulos en inglés, pero está allí en Buddhist Center Online si alguien que entiende inglés quiere mirarlo, es muy conmovedor. Sí. ¿No? Y precisamente quería tocar ese punto porque una de las propuestas, o probablemente la propuesta de Ambedkar, tiene mucho que ver con una postura personal y con un desarrollo de pensamiento crítico, ¿no? Y eso es algo que se ve profundamente en la obra de Bhante. Él era un libre pensador, era una persona crítica y era una persona que aprendía de manera independiente, ¿no? Era autodidacta en muchos Ujú. sentidos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo era compartir comentarios, pláticas con una persona así? ¿Cómo es que tuviste que él tuvo ese impacto en otras personas? Bueno, de una manera no fui una persona fácil, de algunas maneras, por decirlo. Quiero decir que sí, que fui bastante crítico. Tenía Ujú, una mente muy crítica. Y a veces a mí no me gustaba eso. Yo a veces discutí con él sobre eso, que no sé, no me gustaba a veces su manera de, por ejemplo, de escribir, ujú. porque a veces escribió sobre otras personas de una manera que a mí me parecía un poco, no sé, no me gustó. Pero como persona, fue una persona con mucha meta. Entonces era un poco su estilo de escribir. Creo que no, para muchas personas no les gustó mucho su estilo de escribir. Am, además, sus libros, hay varios tipos de libros. Hay algunos libros que son transcripciones de charlas y creo que son un poco diferentes. Y hay otros libros que son de seminarios de estudio que hizo, que también son diferentes. Pero sus libros escritos como libros son bastante densos, por decirlo. Mm. Y creo que para mucha gente, mira, perdón, me distrajo, pájaro. Qué colorido, ¿no? Y sí, su manera de escribir creo que fue un poco difícil para muchas personas, pero es una pena porque creo que si puedes ir un poco más allá del estilo, lo que está diciendo vale la pena escuchar o leer, ¿no? Claro, Fue muy difícil a traducir, hay que decir, porque yo varias veces cuando vino a Valencia, cuando yo vivía en Valencia, vino para hacer la inauguración de dos de nuestros centros allí en Valencia y algunas veces yo le traduje. Fue muy difícil porque hablo rápido, pero con frases súper largas. Entonces, a veces, como no sabías dónde iba a ir exactamente con, con eso, ¿no? Y además usaba frases un poco, ¿cómo decirlo? Antigua no es exactamente lo que quiere decir, pero que no era muy moderno mm, algunas de las frases que usaba, ¿no? Entonces a veces traduciéndolo y estabas un poco como intentando pensar qué quería decir.
Pero también me gustó traducirlo también porque de una manera lo absorbes de otra manera, ¿verdad? Cuando haces traducción. Sí. Bueno, Y es que cuando yo leía el libro de Nagabodi, como ajá, un amigo de Bante y una persona que estaba haciendo una observación desde su propia sí, experiencia y sí, desde las sí, voces de otros amigos, observaba cómo Bante no daba una respuesta tan directa a veces, ¿no? Sino que ante determinadas circunstancias o preguntas, él daba la oportunidad de que decidieran lo que consideraran que era más útil hacer, ¿no? Yo creo que ajá, eso le dio forma al movimiento, ¿no? interesante. Mm. Tú, Es tú que cómo, el ajá, libro es muy bueno y creo que Nagabudi está en México ahora, ¿no? O sé que sí, estará en sí, México ujú, y va a hacer lanzamiento de este libro. precisamente, sí, sí, ¿Quién sí, le tradujo? no sé, Al no profesional sé, de... no sé, Leti, ¿tú sabes quién tradujo? ¿No? No. Pero Porque seguramente este, Nagapria estuvo por ahí involucrado, ¿no? sí, Ujú. creo que, pero no sé quién lo hizo. Pero es muy bueno el libro. Me encanta este libro porque creo que da un buen, como, porque es gracioso a veces Nagabudi su manera de explicar cosas, ¿no? Y entonces es que es muy serio porque está hablando de formación del movimiento, de la vida de Bante. Pero también hay momentos muy, como él, em, sí, no, lo hace, le hace muy, muy gracioso. Si estás Sí. en México y tienes la oportunidad de escucharlo, lo recomiendo. Perdón, estoy un poco distraído porque hay fuegos artificiales aquí afuera Ah, y son bastante espectaculares. y bueno, pues Bueno, aterrizando, ajá, tú di, párame, no, termina no, la idea. sigue. Que aterrizando nuevamente en este libro y en algunas ideas que retoma de la propuesta de Bante en este nuevo movimiento y en esta nueva voz, está este concepto de un ser humano feliz, happy, healthy human, Oh, yeah, ajá. ¿no? Y puede sonar algo no novedoso y yo al mismo tiempo creo que lo es y lo sigue siendo, ¿no? Porque cómo es llevar esto de la práctica dármica a la vida cotidiana para llegar a ser una persona feliz, ¿no? Y sana, ¿cómo es para mí? Creo que lo sano es lo más importante porque creo que a veces feliz puede sentir un poco, sonar un poco como, suena un poco la o algo, ¿no? Y a veces la vida no es así. Eh, A veces la vida no es la en absoluto. Pero sano creo que sí, que este es importante porque podemos responder de diferentes maneras a lo que nos viene la vida. sí. Y creo que este es bastante importante. Y Bante habla mucho de lo que él llamaba el individuo verdadero Ujú, y que habla de cómo aprender a ver tus condicionamientos, ujú, qué hay en ti que tú has traído de la niñez, de la religión, de los grupos, como él lo habló, en que tú has nacido y crecido. Y no es que estas cosas son malas en sí, simplemente para ser alguien que sabe lo que piensas de las cosas y que puedes realmente saber qué valores quieres vivir. Es bastante importante de poder salir un poco de estos condicionamientos y tener una respuesta espontánea pero creativa frente a lo que te, perdón, frente a lo que te viene o lo que te regala la vida, ¿no? O sea, por bien o por dificultades, pero poder responder creativamente. Una de las enseñanzas de Banti que a mí me encantó y que me parece una de estas cosas que lo escuchas y piensas, ¡ja! Es obvio, pero no es obvio si no lo piensas, no sé si.
¿Me explico? Ujú, Es ujú, algo que era también una charla que él dio que se llamaba La mente reactiva y creativa. ujú, Mente reactiva, mente creativa. Y en este habla exactamente de esto, de normalmente o muchas veces cuando empezamos nuestra práctica, estamos reaccionando frente a cosas y poco a poco, con más que nada la meditación, pero también estudiar el Dharma, vamos llegando a ser mucho más individuo en nuestras respuestas, ¿no? O más creativas en nuestras respuestas. Y creo que este también está bien traducido desde hace mucho tiempo. Y ujú, lo recomiendo como una de las enseñanzas un poco perdidas de Bhante. A veces yo he pensado que me gustaría hacer un retiro que se llama las enseñanzas perdidas, porque creo que hay varias cosas como eso, la idea ujú, del grupo, individuo y sociedad y comunidad espiritual, que ujú, es muy relevante para hoy en día también, sí, porque la fuerza de los grupos es tan fuerte sí, y las fuerzas que nos oprimen o que nos enforzarnos a ujú, responder frente. A veces, por ejemplo, yo noto mucho que respondo con ira, mm, porque hay tantas cosas que me confrontan, ¿no? Bueno, nada, lo leo, lo abro mi computadora por la mañana y dentro de 15 minutos estoy como, basta ya, ¿no? Entonces, claro, es que es importante que tengamos, ¿cómo se dice? Resilience, una resiliencia. manera de Ujú, responder bien, ¿no? De estas cosas, sin negar qué cosas están pasando, pero que no dejan, no dejamos que nos aplacen o ujú, algo así, ¿no? Entonces yo creo que cosas como la mente reactiva, la mente creativa, son enseñanzas simples de una manera, sí, pero bastante importante. sí. Y hay otro pensamiento que me parece relevante y a la vez parece muy simple, que es este de más y más, de menos y menos. A mí no me gusta. Yo quiero más y más que de más y más. No, no, creo que también es muy importante. De una manera tiene mucho que ver con el tercer precepto, Ujú, que en nuestro movimiento, en nuestra comunidad, tomamos o 5 preceptos o en la orden 10 preceptos. Y el tercer precepto, muchas veces lo pensamos como algo sexual, que tiene en su forma negativa, dice que yo me comprometo a abstenerse de el comportamiento dañino ujú, sexual. sexual, ujú, Pero el precepto positivo, que es como el contrapunto de este, es ¿cómo se dice? tranquilidad, Simplicidad, sencillez. tranquilidad Ujú, y sencillez. Y me parece que para este mundo hoy en día esto es fenomenal, sí, porque también todo nos consume, 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 ¿no? Y poder vivir de una manera más simple, o como dice el Buda, no dejaba huellas, ajá, tracks. sin dejar huella. Sí, sí podemos vivir así, dado la crisis eh, ecológico que estamos viviendo. Sí, Este sería de un gran regalo para el mundo, ¿no? sí, sí, y justamente en estos momentos en los que estamos viviendo tantas crisis en el mundo, ¿no? Y recuerdo que vi un video que
se ha convertido en uno de mis favoritos. Devante en el 92, está con otros representantes de diversas tradiciones Ajá. budistas. Fue en una reunión, ¿no? de budismo en Europa. Y Mm. él hablaba de que el Dharma, cuando está la acción social con el Dharma puesto ahí, pues puede ser muy favorable, mientras que acción social sin Dharma puede ser incluso peligrosa, ¿no? Ajá. Yeah, yeah. ¿Cómo lo ves tú para mí? Estoy de acuerdo. Ujú, Bueno, yo creo que una cosa para mí que sea importante, porque a mí me importa lo que está pasando en el mundo y me involucro bastante en como ah, el mundo político, por decirlo, me gusta saber qué está pasando y tal, pero creo que lo importante es que sea una budista con intereses sociales ujú, ujú, o una budista que me involucro en el activismo. Eso ujú, es importante de no ser un activista que uso el budismo un poco como para darme inspiración y nada más, ¿no? Me explico que creo que es ujú, importante que para mí por lo menos que el balance es más en eso y mirando cómo puedo yo responder a lo que veo en el mundo desde un punto de vista dármico. Por ujú, ejemplo, punto de vista dármica, por ejemplo, de entender al fondo la ley de la condicionalidad, ¿no? ujú, De un lado, realmente entender que mis acciones tienen consecuencias. A veces son consecuencias difíciles a predecir. Por eso hay que ser abierta a ver lo que pasa con nuestras acciones, ¿no? Pero también mirándolo un poco, este es mirándolo adelante, al futuro, pero también mirando al pasado. A veces es difícil entender las condiciones que han llegado a causar algo que está pasando. Hombre, yo creo que lo que está pasando en el Medio Oeste en este mismo momento es buen ejemplo de eso. Es bastante fácil, por decirlo, a mirarlo y tener opiniones y respuestas frente a lo que está pasando. Lo tengo, claro. Pero es que este no empezó hace 2 años, no empezó hace 10 años, este tiene sus raíces, bueno, en el siglo XV o XVI o algo así, ¿no? Y con otras cosas pasando a lo largo del tiempo. Entonces, para mí es importante no llegar a conclusiones cuando no tengo todos los hechos. Y de una manera nunca voy a tener todos los hechos claro, con cosas tan complejas. Entonces, me parece que la respuesta adecuada a lo que está pasando en el mundo es meta, meta, ujú, meta, amor y también de entender la ley de la condicionalidad al fondo, sin juzgar, que no quiere decir que no tengamos opiniones o análisis incluso, pero análisis con meta me parece lo más importante. claro. Y antes de pasar a darle la voz a quienes nos acompañan esta Si mañana, yo he hablado mucho, ¿eh? cosa que apreciamos enormemente, querida Párame. Eh, lo que te voy a preguntar es algo pues muy amplio, por lo tanto, sé que estoy pidiendo mucho de ti, pero dentro de toda la obra de Bante, que es mucha, y el impacto que tuvo, ¿no? Y que sigue teniendo gracias a lo que inició, ¿cuál crees tú que sea al menos uno de los elementos más importantes con el que tú te quedas, ¿no? Yo sé que hay varios, pero uno que en este momento te venga a la mente. Bueno, supongo este lo podría contestar de diferentes enfoques, ¿no? Mm, Porque podría decir lo que a mí me ha
impactado. Ujú, Pero este igual no sería lo mismo si iba a decir que ha sido su obra más impactante ujú, en ujú. general, ¿no? ¿Y Entonces, para ti a nivel personal? es difícil a elegir una solo. Es que hay varias conferencias de Bante que a mí me era como uno que era una charla que dio en el 79 sobre Padmasambhava, Ujú, que se llama Padmasambhava. Y este era una charla que dio en el centro en Londres, ujú. en un día de Padmasambhava. Y no voy a explicar quién es Padmasambhava porque este sería bien Sí, largo, sí. ¿no? Era una figura en el budismo tibetano. Ujú, Y Bhante habló de esta figura en una charla magistral, me parece a mí, que era espontánea. Estaba ujú, hablando sin notas. Tenía el libro al lado que se llama La vida y la liberación de Padmasambhava. Y estaba leyendo partes de este, párrafos de este. Pero la charla en sí era simplemente dado espontáneo y me parecía increíble. Yo estaba allí, yo era Mitra, era mm. septiembre de 79. Y para mí este era una de estas charlas que dice, yo, ¿dónde firmo? Y hay una parte en ese en que habla de ir por Londres y ver el banco y eh, ¿cómo se llaman? Las rascacielos de la bolsa y todo eso. Y habla de cómo es allí donde viven los demonios, por decirlo, modernos, ¿no? Y que nuestro movimiento, nuestra tarea, por decirlo, es enfrentar estos demonios, Ujú, pero también con meta, ¿no? claro. Con- y este para mí, yo he usado esta charla varias veces, he dirigido retiros sobre eso, incluyendo uno hace poco en Adistana, Ujú, que estaba varias personas, algunas de la sangre de México estaban ujú. allí. Y fue muy potente este retiro, éramos 140 personas o algo era Wow. Adistana. Fue bastante impactante. Entonces, este para mí es una de las charlas y que vuelvo a este una y otra vez. Pero hay otras también. Lo que mencioné antes de la guerra nuclear, Sí, Buddhism, sí. World Peace and Nuclear War, que también era una charla que yo asistí. Y yo estaba de muy mal humor aquel día, me acuerdo, alguien me había contado algo, Banti dijo bla, 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 que la verdad es que no lo había dicho, descubrí después. Pero yo estaba enfadada y pensaba, yo no quiero ir a esta charla a escuchar. Pero como yo era una de las pocas personas que podía manejar, tenía que ir porque tenía que llevar a varias personas a la charla. Y fue también como una charla que cambia la vida, ¿no? También escuchándolo pensaba, pues sí, ese es mi maestro. Aunque Sí. me pone de los nervios a veces, es mi maestro. Bueno, y su obra para mí está actualmente y por fortuna ya en una serie de libros. Ah, ok. Y esos libros, estoy diciendo esto para las personas que vean este video en YouTube, ¿no? Que su obra está accesible. Es en Windhorse, ¿no? A través de Windhorse Ah, Publications. The Complete Works. Ah, de Complete Works. Que ahí se alcanza a ver la dimensión de su obra, ¿no? Sí. Es verdaderamente impresionante. Pero déjame decir también lo que a mí me parece impresionante es la cantidad de libros traducidos al español. Sí. Es que cuando estuve ahora en México hace un par de semanas, es que tanto en Cuernavaca, pero más aún en la Roma, en los centros allí, es que es increíble la cantidad de libros de Bante y de otras personas, pero de Bante,
que están allí. La verdad es que este ha sido un gran obra, gran trabajo hecho por varias personas. Sí, así es, totalmente. Y también está Editorial Damamega. Eso, Para quienes estamos lejos y no podemos ir al centro budista, en Damamega podemos bajar los libros, ¿no? Y a un precio muy accesible además, sí, ¿no? sí. Tienen de verdad, su obra es de mucho beneficio, ¿no? Sí, yo hace poco bajé mis maestros preciosos Ajá, de sí. allí porque estaba buscando una cita. Ujú, Y, y fue tan barato que pensaba, ay, pues nada, lo bajo y está, en vez de que yo lo traduzca, ¿no? Está ya claro, todo traducido mejor. Y así es. también hay algunos retiros en línea, los También. home retreats, Ujú, eh, que eran bilingües, que algunos de ustedes estaban traduciendo incluso para Maitri, Dayavasana y Kimadara. ujú, Tradujeron varias sesiones de estos retiros. Hay uno que se llama Cómo realmente cambiar el mundo claro. Ah, sí, y precioso. otro que se llamaba 10 cosas, no me acuerdo exactamente, pero era de un sutta que se llama the Dasadama Sutta, Ujú. que lo hice con varias otras personas, con invitados. Este me gusta, tener invitados a los retiros. Y bueno, estos están también disponibles. Y estaba hablando ayer con, esos, perdón, es un poco de desvío, pero estaba hablando ayer con Chandra Dasa. Exacto. Chandra Dasa es el director del Buddhist Center Online. Y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer más cosas directamente en español. No solo en inglés traducidos, pero también hacerlo Maravilloso. directamente. Y que vamos a hablar con Dayaketu y mirar un poco a ver eh, qué podemos ofrecer, ¿no? Y ya sé que ya hay tierra adentro, hay varias otras cosas, y no es para ser competencia este, sino para aumentar, ¿no? Y para Claro. igual ver cómo podemos trabajar juntos. Porque hay personas que, sabes, que hablan español, tanto hispanoparlantes como algunas de nosotras que lo hablamos más o menos, que estaría bien poder ofrecer algo así directamente, ¿no? Incluso con los retiros en línea, yo a veces me gusta dar las cosas en español Sí. traducidos al inglés. Porque siempre es al revés, ¿no? Bueno, siempre no, pero muchas veces es al revés. Pues cuando nos ordenamos para mí, en mi ordenación fue Ujú. en español y lo tradujeron En, al inglés en Inglaterra. sí, Fue en muy, muy Adistana. en Adistana. Bueno, y desde luego quiero destacar que de Free Buddhist Audio Ajá. tiene un espacio en Spotify y es Ah, ok. verdaderamente accesible, porque entonces si tienen Spotify pueden encontrar las charlas de Bhante y de otros miembros de la orden. Entonces, cada vez más accesible, ¿no? Dharma Chakra también. Entonces, creo que hemos hecho un recorrido, fíjense, desde que inició el movimiento de la vida de Bante, ¿no? Al presente, a la tecnología actual y cómo Sí, podemos sí, utilizar en el presente sí, sí. aspectos de los que Bante habló hace más de 50 años. Sí, sí. Entonces, esa es la obra de Bante, ¿no? Estas charlas que mencioné, que eran las charlas que a mí me convirtió, por decirlo, Ujú, convirtieron, eh, el budismo para hoy y mañana es su aniversario de 50 años el año que viene. fíjate. Sí, y bueno, estoy pensando en hacer algo en línea Ujú, sobre estas charlas. Nagabudi y yo vamos a hacer un retiro en Adistana, pero estoy pensando también en hacer algo en línea ay, para sería muy bueno. como para celebrar 50 años de estas charlas. Y la pregunta es, él le dio en los 70.
budismo para hoy y mañana. Bueno, ya mañana, estamos en mañana, por decirlo. Sí, Entonces, a mí me interesan los temas, si todavía son relevantes o no, y qué temas han surgido a lo largo de estos 50 años. claro, sí. Y Bueno, como mira, muchos chica, de ellos se habíamos aterrizan, ¿no? dicho que pues Surya Ujú. Tara tiene que ir Nos vemos, y, querida Suriatara. Que y te María vaya muy José bien. ya ha Ya tenido se ha que ido. ir ya. Qué Pues gusto verte, Surya Tara. Hace tanto tiempo, hace 2 semanas o algo así. Pero no sé si quiere también abrirlo un poquito porque la hora precisamente está sí. ya, Ya estamos sobre la hora. Pues sí, porque gracias para además yo mí. tengo que cenar algo, comer Claro. algo. Bueno, pues Pero está abierto estoy, el micrófono. ¿Alguien le quiere preguntar algo a Parami? Parece que Leti. Adelante, Leti. Hola, gracias para mí por todo lo que nos has contado. No, nada más quería decirles que Budismo para hoy y mañana está traducido, sí, está en Dharma Mega, sí, está en línea para que lo puedan bajar fácilmente y ok, cuesta solo 100 pesos. Y me da mucha alegría, como bien dices, para mí el trabajo que han hecho todos y el esfuerzo para ir traduciendo estos sí, libros y muchas de las charlas que ahora están impresas en español. Ha sido un sí. trabajo muy bello y que yo, pues, Creo lo que siento también muy está bien. producido en forma de libro. Sí, Lo he y visto otros en que el ahora centro están también. traducidos, como traducidos otra vez. Es decir, como que la primera traducción no era tan buena y los La volvieron a revisada. traducir y todo eso. Y bueno, pues mucho de lo que nos has contado, pues lo aprecio muchísimo porque no lo sabía y siempre es un gusto oírlo de tu voz, todas estas cosas nuevas que nos acercan a la orden, avante, a ti y a todos. Muchas Gracias, gracias Leticia. para mí por estar. Gracias. Gracias, Leti. Leslie, Gracias, querida Yabasini. Pues mucho gusto para mí. Es de verdad un honor para mí estar contigo. Yo no tuve la oportunidad de conocerte cuando fui a Ciudad de México. Yo estoy en Culiacán en estos momentos. Tú te pusiste malita para la actividad de mujeres en proceso de ordenación y ya no me tocó compartir contigo, así que me siento muy afortunada por poder estar el día de hoy aquí y escucharte. Eres un deleite, de verdad. Gracias. mm, Yo quisiera preguntarte, es algo como muy personal, ¿no? Yo siento que si a mí me hubiese tocado ver a Vance en persona, quizá me hubiese sentido un poco intimidada de Ah, estar con un hombre tan sabio, o sea, ¿cómo decirlo? Tan leído, tan inteligente. ¿Cómo lograste trascender esa parte, quizá de admiración? Porque me imagino que sentías en cierto grado, quizá mucho admiración por ese hombre y poder ser su amiga, ¿no? O sea, poder decir, eres mi amigo y al mismo tiempo te admiro como maestro. ¿Cómo fue eso para mí? bueno, la verdad es que creo que mucha gente sentía este tipo de, oh, será demasiado, ¿no? Pero por lo general, una vez que le conocía, creo que este se fue. Daya Vassani, creo que tú tenías esta experiencia, ¿no? De ujú, sentir un poco, oh, y querías que yo fuera contigo, pero al final ustedes acabaron hablando de tu trabajo, si me acuerdo bien, sí, tu doctorado y todo eso, y estaba muy interesado. sí, Entonces creo que tenía esta capacidad de interesarse en las personas, entonces creo que una vez conocido este cambio, ¿no? Pero a veces también, es que a veces hizo estas comidas horrorosas, que invitaron, por ejemplo, durante la convención de la orden que tenemos cada X años internacional,
cuando a veces invito a varios grupos de personas a venir a comer con él. Y muchas veces me pidió a mí a venir porque muchas veces la gente sentó todo un poco así, ¿no? Muy como comiendo y sin decir nada. Y claro, como yo un poco como en inglés dice chatterbox, ¿no? Soy un poquito y tal, creo que para romper el hielo. Pero hay que decir que siempre le encantó Banti conocer a los mexicanos. Creo que tenía un lugar en su corazón especial para los mexicanos. Bueno, en general los latinos, pero también le encantó, por ejemplo, cuando la gente le llevó ese tipo de cosas que varias personas le regalaron con su nombre aquí, como se hace, ¿no? Y el encanto todavía están allí en su casita donde vivía, ¿no? Tiene como varios de ellos. Pero entiendo también lo que quieres decir, pero sí que era un amigo, pero no era un amigo como no iría a verle para, no sé. Fue diferente porque también era mi preceptor y Sí, mi maestro, ¿no? Entonces siempre tenía un poco de otro nivel o de otra dimensión a la amistad. Pero también éramos amigos, creo. sí, Pero yo creo que de una manera era un poco como he dicho, la primera vez que le conocí no tenía en mi mente que iba a ver este gran maestro, ¿no? Y creo que estaba bien, ¿no? Porque estaba yo más natural con él para sí. empezar. Muchas gracias para mí. De nada. Carmelita, adelante. Pues ya ves que lo conociste más que nosotros. Yo de plano no conocía a Banti. Y acá en México se considera natural que la gente mayor se vuelve enojona, se vuelve como de mal carácter. En el caso de Bante sí se volvió geniudo, o sea, mal carácter, enojón, o cómo era. Es que no sé si he entendido bien. Has dicho que hay una tendencia en la gente mayor de ponerse más mal De malas, educado o más no de Grumpy. mal carácter. grumpy, sí, más Ujú. grumpy, ¿no? No, yo creo que al revés, con Banti se puso más, ¿qué es la palabra? Easy going, Sí, más como menos crítico Alivianado. tal vez. Dulce casi, más dulce. Sí, algo así, más como, sí, algo así, más. Porque le gustó sentarse en el jardín y simplemente estar allí en el aire libre. Y, a ver, me acuerdo una vez que tuvimos una convención en Adistana y vinieron un montón de gente de la India. Y claro, es que todos querían ir a conocer a Bante y no podía ver a todos, pero estaba muy dispuesto que les sacara fotos. Entonces es que a mí me hacía mucha gracia porque había gente sacando una foto de Bante, pero después había X personas atrás como haciendo photobombing o sacando selfies con su teléfono así con Bante ahí detrás. Y le hacía mucha gracia cuando lo contaba, porque no podía ver muy bien. Pero a veces lo decimos, oye, hay X personas sacando selfies. Y le parecía muy gracioso. Bueno, gracias para mí. Pues me da gusto saberlo y cuídate mucho para mí, por favor. gracias, Carmen. Tú también. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta para mí. Sí, yo tengo una. Adelante, Garamay. Para mí, ¿qué hizo o qué encontraste en Bante
que siendo tú una mujer tan inteligente, con una visión tan crítica siempre, que te quedaras y empezaras a confiar en su confianza, en su enseñanza y que se convirtiera en tu maestro? El Dharma, supongo. Es que a mí me parece que la manera en que Bhante enseñó el Dharma fue increíblemente relevante para hoy en día. Yo creo que si hubiera conocido el Dharma de otra manera, igual no me habría, no sé, es difícil de saber, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo fui a un grupo Zen antes de conocer el AOBO, como llamamos entonces, y entramos en la sala, todo el mundo estaba sentado, tocaron una campana. Como 40 minutos después tocaron otra campana y todo el mundo fueron a casa. Yo estaba, ¿qué ha pasado, no? Y yo no tenía ni idea qué hacer. Yo pasé los 40 minutos cantando dentro de mi cabeza, ¿no? La, la, canción. No tenía ni idea, ¿no? Pero cuando fui a conocer nuestra comunidad, le enseñamos cómo meditar, sentí como cuidado de una manera. Y como dije, leí muy en principio este libro de las tres joyas y me parecía como, wow, este sí que es la verdad. Claro. Tenía como una resonancia, ¿no? De algo. Entonces, supongo, la otra cosa que creo que para mí fue importante es que yo conocí el Dharma en Glasgow, Ujú. que parece una tontería, pero era como gente que habló mi idioma. Y no me refiero a inglés, pero que habló de una manera muy de la calle aquí, de la gente que estaba enseñando, tenía más o menos el mismo tipo de crecimiento como tenía yo, ¿no? Y yo no sé cómo habría sido si hubiera ido a otro centro, no lo sé, pero afortunadamente no lo hice. Entonces yo creo que era algo como lo que aprecio con la manera en que ha enseñado Bante, es que es muy fiel al canon Pali, muy fiel a las enseñanzas directas del Buda, pero le explica y le pone de una manera que me parece totalmente relevante al siglo XXI. Bueno, al siglo XX cuando lo conocí en principio, pero al siglo XXI, de que se puede practicar, que hay cosas prácticas, métodos, ¿no? Pero también lo pone en un contexto que es mucho más amplio y este a mí no sé, me convence, me convenció bastante fácilmente, supongo. Como dije, no siempre estaba de acuerdo con todo lo que dijo Bante. Es que a veces discutimos, yo a veces me enfadé con él, pero nunca dudé que era mi maestro. Ujú. Es que yo siempre creo que he podido separar, bueno, separar de una manera el hombre y el maestro, Ujú. pero también creo que podía abrazar los dos. Claro. Porque creo que eso es algo que a veces es difícil, que o vemos solo el hombre, y vaya, es que hay tantas cosas que podríamos quejarnos, ¿no? Y así, si no vemos también el maestro, por decirlo, pues entonces estamos haciendo a nosotros mismos un acto de algo que, no sé, que no nos sirve, ¿no? Pero si solo miramos el maestro y pensar, ay, qué bueno, es que era tal, es que casi como si fuera un santo vivo, que tampoco estamos viendo la persona en total, ¿no? Creo que parte de ser un discípulo, una discípula maduro, es conocer, poder abrazar la complejidad de la persona. Bueno.
Pues muchas Gracias. gracias. Pues quiero agradecer nuevamente. Gracias para mí, querida. Gracias como siempre por tu generosidad, por tu apertura y por estas charlas maravillosas. Gracias a todas por acompañarnos y pues te doy la palabra, querida Vara Maitri. Gracias. Pues Pues gracias. reiterar las gracias, saber que esta es tu casa para mí, que es un honor para nosotros cada vez que nos acompañas y que esperamos que el año que viene tengas un huequito en tu agenda para volver a estar con nosotros por aquí. Claro, y tengo pensado en asistir a la sesión de cambio de la Dirección. dirección Gracias. Vara. en Gracias, muchas diciembre. gracias. Muchas Entonces espero gracias. verlas entonces, Claro. Muchísimas gracias, claro que sí. verles. Bueno, Bueno, Muchas gracias. muchas Gracias. gracias. Gracias, Pues gracias, para Gracias, mí, gracias, Tony. gracias a Gracias, todas. todas. gracias. Que gracias. estés